Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en el radio. En este miércoles 12 de noviembre, hoy es San Millán, el patrón de Castilla de Navarra y el copatrón de España. Millán de la Cogolla, ermitaño, pastor, monje, sacerdote. Sus reliquias se conservan en el monasterio de Suso, considerado simbólicamente el lugar en el que nace de forma escrita la lengua castellana. Suso y Yuso, un lugar extraordinario en La Rioja que les recomendamos visitar encarecidamente, que no se pueden perder. Y si es posible, que creo que no, pero quizá los monjes les pueden hacer un favor si les prometen la paz y la oración eterna, de ver la biblioteca. Un sitio maravilloso donde se encuentran algunos de los incunables más extraordinarios y valiosos que se conservan en nuestro país. Nosotros tuvimos la ocasión de hacer hace ya muchos años un programa allí en el monasterio y nos quedamos además en la hospedería junto a los monjes y bueno, el sitio es un extraordinario, precioso. En cualquier caso, si no tienen ocasión de visitar la biblioteca pero pueden acercarse, se lo recomiendo. Tirano Sentencias es el título de la columna que hoy firma Federico Jiménez Los Santos en el diario El Mundo. Ahí tenemos otro mote de Federico. Bueno, se lo digo porque léansela. Está extraordinariamente bien explicado lo que estamos asistiendo en los últimos días y además es la muestra evidente de que Federico está en plena forma. Se lo digo porque como estamos recibiendo muchísimas llamadas, muchísimos comentarios, muchas preguntas al respecto de Federico, yo creo que la prueba más evidente de que Federico está trabajando, escribiendo y en forma es la columna que hoy pueden leer en el diario El Mundo. No se preocupen, que se va a incorporar en unos días y aquí estará al pie del cañón como lo está ya escribiendo desde su casa. Así que no se preocupen ustedes porque ahí está el jefe y por supuesto está al tanto de todo lo que está sucediendo. Déjenme que les hable de Claudia. Claudia es la borrasca que mantiene en alerta al cuadrante noroeste peninsular por lluvia y por viento. Hoy también se van a activar los avisos en las Islas Canarias. En el resto de España los cielos van a estar poco nubosos o despejados y a esta hora en Madrid tenemos 5 grados. Vamos camino de los 24. Hoy aumentan las temperaturas. La máxima nacional se va a registrar en Granada y en Melilla con 28, la mínima en Teruel con 3. Sentencias es el juego de palabras que hace con Tirano Banderas, que es la novela extraordinaria de Valle Inclán. Para todos aquellos a los que les guste el autor, lógicamente sabrán a qué se refiere Federico, pero hace esa similitud, ese símil con el fiscal general del Estado. Bueno, llegó el día D, la hora X para el fiscal general del Estado, para Álvaro García Ortiz. Se sienta hoy en el banquillo de los acusados, hoy sí que lo hará, del Tribunal Supremo para declarar en el juicio que se desarrolla en el Alto Tribunal desde hace una semana contra su persona. Álvaro García Ortiz está acusado de un delito de revelación de secretos. El tópico es un mal que nos aqueja desde luego a los periodistas de mi generación, los últimos de la añorada EGB. Sirva para nuestro descargo que nadie nos dijo que tendríamos que contarles esto. Un golpe al Estado seguido de un golpe al modelo constitucional basado en la separación de poderes y en la garantía de los derechos fundamentales de libertad, de igualdad y de justicia. Por si quedaba alguna duda de esto, el presidente del Gobierno lo dejaba claro el pasado domingo en el diario El País. El Gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún. Recordamos que fue también Pedro Sánchez, el propio presidente del Gobierno, quien a un periodista de Radio Nacional le recordaba... Bueno, estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del Gobierno. Pues ya está. Por eso es muy importante que insistamos, a pesar de los tópicos, a pesar de las frases hechas, a pesar de esas estructuras grandilocuentes, que hoy es un día histórico. Es importante saber a qué nos estamos enfrentando, porque si no lo hacemos, podemos volver otra vez a caer en los mismos errores, podemos volver otra vez a pecar de ingenuidad y cometer los mismos errores del pasado. Este titular insólito de este domingo. El fiscal general es inocente y más aún tras lo visto en el juicio. Pedro Sánchez no solo pretende gobernar contra el Parlamento, sino también dictar sentencias. Los 3 poderes en uno. Eso tiene un nombre, un sucio nombre: dictadura. Y una única respuesta: valentía.
Yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo lo dejó ayer claro. Lo comentábamos en la tertulia. Creo que es la primera vez que la diputada hablaba en estos términos. Dictadura, valentía. Y si hay alguien que sabe de esto en nuestro país, desde luego es Cayetana, que es una gran conocedora de lo que sucede en algunos regímenes dictatoriales del mundo, como por ejemplo es el caso de Venezuela. Bueno, como les digo, tiempo habrá para comentar la declaración que se va a producir durante el día de hoy del fiscal general del Estado y lo que sucede en los aledaños del banquillo, porque esto también es importante. Y aquellas personas que están asistiendo al juicio no tienen palabras para relatar, para describir lo que allí se está viviendo y que a veces no se está contando en las crónicas o no se llevan los principales titulares. Hoy lo hace Leire Iglesias, la directora de opinión del diario El Mundo, en una extraordinaria columna que ha comentado anteriormente junto con Daniel Muñoz Silvia Ribeiro, y en donde nos relata qué es lo que se puede estar viendo, escuchando. Y la verdad es que uno se lleva las manos a la cabeza en esos asientos que se están poniendo para que las personas que quieren acudir a ver lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo lo puedan ver, aparte de los periodistas, pues lógicamente directores de algunos de los medios que están viendo cómo sus periodistas tienen que ir a testificar, o algunos altos cargos o exaltos cargos. Y ayer fue, por ejemplo, el turno del ministro Bermejo, recordarán ustedes, el de la cornamenta, que acudió a ver la sesión y comentaba precisamente este momento. La fuente no me dijo ciertamente se han cometido los delitos, me dijo el abogado del señor González Amador ha presentado una propuesta de conformidad consistente en el reconocimiento del delito, el pago de una multa y la reducción de la pena para evitar entrar en prisión. Mire, ustedes... Las comillas de ciertamente se han cometido los delitos, a mí no me las comentó esta fuente de toda solvencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. ¿No tenía usted el email del 2 de febrero? Yo no tuve nunca el email del 2 de febrero. O sea, el país, antes de que el fiscal general pudiera recibir la información, ya estaba ordenando que se publicase que Alberto González Amador había reconocido los delitos. Cuenta Leire Iglesias que Bermejo, sí, el exministro de Justicia, que tuvo que dimitir porque se fue de cacería con Garzón cuando este estaba en el juicio de la Gürtel, dijo, está pesadito el muchacho. Bueno, el muchacho es Gabriel Rodríguez Ramos, que es el abogado del empresario González Amador, cuando le preguntaba precisamente al periodista José Manuel Romero, el ex periodista del País, bueno, ex colaborador del País, ex subdirector del País, que actualmente está en el diario.es. Está pesadito el muchacho. Bueno, pero es que no es el único comentario, el único gesto, el único añadido que se está haciendo por parte de esos visitadores en el Tribunal Supremo. Es que aquellos que están allí relatan situaciones verdaderamente lamentables y vergonzosas de los miembros de la Unión Progresista de Fiscales. Tendremos tiempo, desde luego, en esta tertulia de poder comentar lo que no se está viendo en el Tribunal Supremo. Este y otros 4 periodistas, el señor Romero y otros 4 periodistas, han confirmado el argumento del fiscal. Vamos a ello. Silvia Ribeiro, Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. El juicio contra el fiscal general del Estado se reanuda a las 10 en punto de la mañana con la declaración de varios agentes de la UCO y la del propio fiscal, que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Muy importante fue la declaración del decano del ICAM, el Colegio de Abogados de Madrid, que relató cómo sorprendió la nota emitida desde la Fiscalía, la gravedad de la misma y la preocupación por la filtración de datos del empresario afectando al derecho de defensa. Nunca habíamos vivido una situación como esta, dijo Eugenio Ribón, que explicó cómo el propio fiscal general fue quien le propuso sacar una nota conjunta para dar a entender que había comunicación y cordialidad entre ambas instituciones. Don Álvaro plantea la adopción de algún tipo de comunicado conjunto entre la Fiscalía General del Estado y la Abogacía para manifestar que existe un clima de comunicación cordial y que poco más o menos que poner ciertos paños calientes, si me permiten la expresión, sobre la nota de la Fiscalía. En el momento que manifiesto que no estoy conforme con esa suscripción, esa puesta final de esta situación, la conversación se precipita rápidamente. Y hay otro momento en la declaración de Ribón, que es cuando él establece ese primer contacto con la fiscal Pilar Rodríguez y ella le explica que se siente como un sándwich
que se siente presionada por arriba y por abajo, ¿no? Luego, posteriormente, esto mismo no lo declararía. Otro momento revelador de la sesión de ayer se produce durante la declaración de la fiscal jefa de la inspección, María Antonia Sanz. Esta llega a decir que no hubo investigación de la filtración porque no hubo tiempo y lo que hubo fueron más de 50 días, cerca de 2 meses. Que no hubo tiempo, es decir, todo fue una solución de continuidad tan seguida que no hubo tiempo de hacer nada. Cuando hubiéramos empezado a instruir nuestros expedientes, ya se había incoado un expediente penal y ya decaía nuestra competencia hasta tanto se resolviera ese. En total, 5 periodistas que han declarado como testigos han ratificado la versión del fiscal y han asegurado que conocían la confesión de González Amador antes de la filtración. Entre ellos, el periodista de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, a quien habría filtrado el fiscal el correo con la confesión, y el que era subdirector del País, actualmente trabajando en el diario.es, José Manuel Romero. Lo primero que hace usted es llamar a don Álvaro García Ortiz. Pues no, yo llamé a un par otras de personas antes, seguro. Y llamé también a Álvaro García Ortiz, pues le llamaría, sí, le llamé. Pero es una llamada, insisto, en que no contesta y que no devuelve. Bueno, pues esta es la declaración que hace el periodista de la cadena SER. Veremos a ver qué es lo que sucede durante la jornada de hoy. Por supuesto, hacia las 8:45, vamos a tener contacto con Miguel Ángel Pérez, que ya estará en el Tribunal Supremo, para poder abordar la sesión del día de hoy, el día, como les digo, a la hora X, en donde tendremos que escuchar y escucharemos al fiscal general del Estado. El presidente del Gobierno, lo han escuchado hace tan solo unos minutos, estableció ese argumentario en la entrevista del diario El País, una entrevista que fue grabada el mismo jueves, que es cuando finalizaron las sesiones de la semana pasada. Se publicó el domingo, y el Ejecutivo, como suele suceder en estos casos, continúa con este argumentario. La ministra portavoz, Pilar Alegría, resta importancia a las declaraciones del presidente del Gobierno en El País. Dice la ministra que se puede opinar, y más aún cuando se está bajo el amparo de una entrevista periodística. El secretario general de los Populares, Miguel Tellado, cree que la entrevista es una colección de embustes. El presidente no dijo nada que no haya ya verbalizado en otras ocasiones. Y además sabe que esas declaraciones se realizan bajo el amparo o el contexto de una entrevista periodística. Y entenderán ustedes que, desde luego, el respeto a la justicia, que siempre así lo hemos manifestado, no es contradictorio a manifestar una opinión. Yo creo que esa entrevista es una colección de embustes. Es la antología de la mentira, volumen infinito. Yo creo que es una falta de respeto que Pedro Sánchez adelante un veredicto para defender a su fiscal general del Estado. Yo creo que las declaraciones de Pedro Sánchez lo que ponen en evidencia es que el fiscal general del Estado presuntamente delinquió siguiendo órdenes del Palacio de la Moncloa. Bueno, pues fue muy claro también Tellado ayer en ese desayuno informativo, donde era presentado por Cayetana Álvarez de Toledo, y esta hablaba a su vez de la dictadura de Sánchez. Y ayer fue el día en que volvimos a escuchar a un expresidente del Gobierno denostado por el Partido Socialista, en donde lo fue absolutamente todo. Uno no sabe qué fue antes, si Felipe González o el Partido Socialista Felipe González, pero desde luego la historia de ese partido es imposible de contar si no se cuenta con Felipe González. Y esto es lo que decía ayer el expresidente del Gobierno. Respeto lo que está haciendo el Tribunal Supremo, no, de ninguna manera voy a pronunciarme sobre su trabajo. ¿Usted qué opina de la legislatura? Parece que está bloqueada por Junts. No, pues desde luego eso es lo que dice Junts. Bueno, y es el día en el que volveremos a escuchar al presidente del Gobierno a partir de las 9:00 de la mañana en el Parlamento. Por supuesto, también estableceremos línea con el Congreso de los Diputados para escuchar lo que tenga que decir Pedro Sánchez. Tal y como les estamos contando en Libertad Digital, desde la tribuna de oradores, el presidente del Gobierno va a anteponer los ataques al Partido Popular a cualquier tipo de explicación sobre la corrupción que lo acorrala, y va utilizando la sanidad y la educación como una plataforma para criticar a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, justo antes de que comience la campaña electoral en Extremadura, en Andalucía y en Castilla-León. Es decir, que va a ir al ataque directamente el presidente del Gobierno, o al menos esta es la información que les estamos contando y que tenemos en Libertad Digital. Pedro Sánchez afronta esta comparecencia en el Congreso de los Diputados, la mayoría, la primera sin esa mayoría parlamentaria tras la ruptura anunciada por Junts, con aparente tranquilidad. Va a defender, por supuesto, su inocencia, la inocencia de todo su entorno, que también, según él, es la suya, y, por supuesto, la del fiscal general del Estado, como lo hizo el pasado domingo en el diario El País.
La fontanera, la cloaca. Bueno, está claro que a partir de la imputación de la pentaimputada de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, la cloaca se activa. Y en la cloaca tiene un papel predominante otra figura estrambótica, otra figura extraña, estrafalaria, que es la de Leire Díaz. Tenemos dos personajes que son dignos de estudio, Koldo García Izaguirre, por un lado, y Leire la fontanera. Bueno, pues Leire la fontanera se dirigía a los fiscales Estampa y al fiscal Grinda en nombre del propio presidente del Gobierno, que era el jefe, el uno, el presidente, Pedro Sánchez. Por ejemplo, en esas grabaciones, en lo relativo a las saunas, se dice que el empresario Pérez Dolcet asegura que cuando Sánchez llega a secretario general, le llenan de micrófonos todas las saunas. También se reconoce la injerencia del presidente cuando salta el caso Begoña Gómez y pide limpiar, caiga quien caiga, toda la policía y la fiscalía. Esto se traduce en una orden directa a la propia Leire Díaz, que en esas mismas grabaciones reconoce ser la mano derecha de Santos Cerdán y presume de tener callo a la hora de desencallar cuestiones problemáticas. A mí siempre me sacan en el minuto 79 del partido, llega a decir. Los audios desvelan que Leire Díaz fue propuesta como directora de comunicación de la exministra Dolores Delgado, pero dice que declinó porque no le daba buenas sensaciones. Esto fue, asegura, antes de conocer su relación con Villarejo. En este punto señala al exjuez Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial, recordamos, por prevaricación, dice que tenía con el excomisario un negocio de puñetera madre. También apunta a Félix Bolaños. Ante la preocupación del empresario Pérez Dolcet de que ese encuentro trascienda, Leire sitúa al ministro y a Santos Cerdán como conocedores de esa reunión. Dice que les informará semanas después porque tiene que dosificar los tiempos. Esta gente, dice la fontanera, tiene miedo. No ha querido saber qué es lo que pasa. Porque todo el mundo está inquieto. Lo que tú sabes. Claro. Todo el mundo está muy inquieto. Pero, ¿a qué te refieres con todo el mundo? ¿Quién? ¿Por qué? O sea, tú, mira, si no te eres la mano derecha de Santos Cerdán. Sí. Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido. Sí. Pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ninguno. Vale, bien. Vale. Yo soy la mano derecha, yo soy la mano derecha que nunca va a aparecer. Cuando le pregunta, tú eres la mano derecha de Santos Cerdán, les pedimos disculpas por el audio porque es difícil de escuchar, hay que prestar mucha atención, pero esto es lo que dice la fontanera, Leire Díaz, que como les digo es otro personaje estrafalario, estrambótico. Esta señora que se presentaba como periodista, como una trabajadora, no sabemos para qué medio de comunicación, ni bajo las órdenes de quién, pero que decía que ella estaba haciendo una investigación periodística y que su objetivo era escribir un libro, pero que tenía para varios. Y que en el Senado, recuerdo perfectamente, le preguntaron, bueno, usted como periodista, ¿cuáles han sido sus últimas investigaciones? Y ella no pudo aportar ninguna. Bueno, son 3 horas de grabación, 3 horas de grabación de la fontanera, en donde al menos aparecen 11 menciones al presidente del Gobierno. Aparece como el uno, aparece como el jefe, aparece como el máximo, que esto ya me parece lo más. Claro, es que este es el emperador, ¿no? El máximo, el emperador. En fin, esto es la cloaca socialista que se activa justo coincidiendo con esa imputación de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Por supuesto, vamos a tener ocasión de abordar esto en la tertulia y además hoy nos acompaña Maruenda, también va a estar con nosotros Alejandro Entrambas-Aguas y Rubén Arranz. Así que fíjense ustedes si no tenemos material para comentar. Son las 7:19 de la mañana, las 6:19 en las Islas Canarias. Vamos a despegar con Iberia. Este es uno de mis momentos favoritos del día, cuando puedo pronunciar Radarbot. Es fantástico, sí. Ya sabéis que es una aplicación 100% española que nos avisa de todos los radares fijos de tramo con la velocidad media, puntos negros, de todo. Entre impuestos, gasolina, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Por eso yo uso Radarbot, sabiendo que mis viajes son más tranquilos, porque no me los va a amargar una multa. Si tú tampoco quieres volver con una multa de recuerdo, descárgate gratis en Radarbot desde la tienda de aplicaciones. Bueno, pues hablando de puntos negros, ¿dónde están hasta ahora los puntos negros en el tráfico? Pues hasta ahora ya tenemos retenciones en el sur de la M30 y en Manoteras, en el centro de la capital. Tráfico lento en Plaza de España, Paseo del Prado, Glorieta de Embajadores. También complicaciones en O'Donnell a su paso por Doctor Esquerdo, en Francisco Silvela con Avenida de América, en Pío XII y mucha calma también en la zona norte entre Plaza de Castilla y Castellana. ¿Cómo se circula por el resto de carreteras españolas? DGT, Marta Míguez, muy buenos
buenos días. Muy buenos días. A esta hora pendientes de un accidente que complica el acceso a Barcelona por la A2 en Martorell y también ya complicaciones en las entradas a las principales ciudades. En Madrid, en la A1 en San Agustín del Guadalix, la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla y la A5 en Alcorcón, también la A6 en Las Rozas. Dificultades en Toledo, en la A42 en Illescas hacia Madrid, en Barcelona en la entrada por la C58 en Moncada y Sabadell y por último dificultades en Andalucía en el acceso a Sevilla por la A49 en Tomares y en Málaga por la A7 en Málaga Este. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Impuestos, gasolina, seguros y encima te fríen a multas, ni de coña. Radarbot es la aplicación que usan los profesionales del volante. Recibe alertas de todos los radares, evita multazos y no pierdas ni un punto. Descarga Radarbot gratis en tu smartphone y protege tu economía. Recuerda, para radares, Radarbot. NFL. Bueno, eso es. No me digas que tú seguro que tienes ya la entrada, Sergio. Sí, me hubiera sí, gustado conseguirla, pero ha sido complicado, ¿eh? Es complicado conseguirla, desde luego. Pero tengo una oportunidad más y los oyentes también, se la vamos a contar. Muchísima atención, sobre todo los fans del fútbol americano, porque este domingo en el Santiago Bernabéu, gran acontecimiento, y es que Santander, en colaboración con los Miami Dolphins, nos trae el gran partido de la National Football League, su duelo con los Washington Commanders. Y aún hay más, no te pierdas la experiencia fan de los Miami Dolphins en Plaza de España. Allí podrás vivir el espíritu de la NFL con juegos y muchas sorpresas. Y para sorpresas, sorteamos 2 entradas para el partido entre todos los oyentes que escriban a nuestro correo santander@libertaddigital.com, santander@libertaddigital.com, contestando a esta pregunta: ¿cómo se llama el estadio de los Miami Dolphins? Participa y te esperamos con Santander y con los Miami Dolphins. Es la mañana. Es radio. 7:31 de la mañana, las 6:31 en las Islas Canarias. Vamos a contarles más noticias con Sergio Heras y con Luis Díaz. Ayer en directo durante la tertulia, casi ya al filo de las 10 en punto de la mañana, cuando les contábamos la última hora, lo hacía en concreto Sergio, les hablábamos de esas declaraciones que había hecho Miguel Tellado en ese desayuno informativo presentado por Cayetana Álvarez de Toledo, y en donde comentaba el secretario general del Partido Popular que en las próximas horas ya conoceríamos el nombre del candidato a sustituir a Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues dicho y hecho, de hecho aquí en la tertulia hubo varias especulaciones al respecto sobre el momento en que conoceríamos el nombre de ese sustituto. La verdad es que pasaron unas horas cuando ya de fuentes del Partido Popular conocíamos que Juan Francisco Pérez Llorca, que era la persona, ¿no?, el individuo, el nombre que había sonado con fuerza desde el primer momento, iba a ser la persona encargada. La verdad es que parece que todo va en un cauce bastante controlado, no hay ningún riesgo de fuga al respecto, y el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo en torno a esta persona. Veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y sobre todo veremos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora en esa supuesta negociación que se tiene que abrir entre las dos formaciones. Recordarán todos ustedes que el partido Vox, liderado por Santiago Abascal, dijo que primero se hablaría de la persona y luego posteriormente de la negociación. En la negociación, obviamente, hay varios puntos de encuentro. Además, esto ya está consensuado porque el anterior responsable, el señor Carlos Mazón, ya había pactado esos puntos de encuentro para la proclamación, además, y la aprobación de unos presupuestos en la comunidad autónoma de unos puntos básicos, como por ejemplo los relativos a la inmigración irregular o el Pacto Verde. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora, si hay algún tipo de novedad o alguna novedad al respecto. Y luego, por supuesto, y este es un punto interesante que también abordaremos a lo largo del día de hoy, la continuidad que esta negociación valenciana puede tener en otras comunidades autónomas. Y ahora mismo nos estamos fijando, por ejemplo, en Extremadura, donde el punto de partida es bien distinto, porque la relación entre el Partido Popular y Vox es diferente en Extremadura. También el punto de partida es distinto para María Guardiola. María Guardiola es la actual presidenta que ha convocado elecciones, las ha adelantado, va a ser el próximo mes de diciembre, y además está en una situación en donde estaría hasta incluso rozando una mayoría absoluta. Pero bueno, es interesante saber si este punto de partida en Valencia, entre Partido Popular y Vox, nos puede llevar a una negociación también en Extremadura
conjunta de Partido Popular y Vox, y a partir de ahí un entendimiento entre ambas formaciones a nivel nacional. Sergio Heras, buenos días. Muy buenos días. El PP elige a Juan Francisco Pérez Llorca como sustituto a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Es el secretario general de los populares valencianos y hombre de confianza del expresidente Carlos Mazón. Tal y como les cuenta Libertad Digital, se trata de una apuesta continuista del partido en un momento delicado y con el objetivo de evitar disputas internas. Escuchamos a la portavoz en el Congreso del PP, Esther Muñoz, y al secretario general de Vox y encargado de las negociaciones, Ignacio Garriga. Es una decisión que ha tomado dentro de sus funciones el presidente Feijóo. Se ha estado hablando también con otras personas del PP valenciano. Les repito, se ha hablado con los presidentes provinciales de las 3 provincias de la comunidad y ha sido unánime el acuerdo, ¿no?, para que fuese el señor Pérez Llorca. Y por lo tanto estamos en ese punto de la partida. Estábamos esperando pues, que el Partido Popular designara un interlocutor para poder empezar a hablar de esas ideas, de esos puntos estratégicos que nosotros queremos que tenga sobre la mesa el Gobierno de la Comunidad Valenciana. A partir de ahí, pues veremos en los próximos días las conversaciones y negociaciones que abriremos con el Partido Popular, pero antes tendrá que comunicárnoslo a nosotros el Partido Popular, porque ha sido usted quien nos ha revelado la noticia del afortunado. Bueno, esperemos que las negociaciones sean óptimas, que vayan por, como les digo, por un cauce correcto, por el bien de todos y especialmente de los valencianos. Ayer coincidía la comparecencia, el conocimiento del nombre de la confirmación de Pérez Llorca con la comparecencia de Carlos Mazón ante las Cortes Valencianas en esa comisión de investigación sobre la riada. ¿Y qué quieren ustedes que les diga? Bueno, pues un Mazón que comparecía de manera voluntaria, que eso ya tiene su mérito. Bueno, es lo que tenía que haber hecho desde el principio, desde luego, y también es verdad que lo hizo, porque Carlos Mazón compareció ante las Cortes Valencianas un mes después de la riada mortal. Y bueno, pues es cierto que el tono quizá del ya expresidente valenciano a lo mejor no era el que querían o el que esperaban algunos de los responsables de los diferentes partidos, formaciones con representación en el Parlamento que ahí estaban. La última ocasión, pues para azotar al que fuese responsable de Valencia, de la Comunidad Valenciana, durante la riada mortal. Sí, Carlos Mazón ha comparecido este martes en la Comisión de Investigación por la DANA en las Cortes Valencianas. Allí el presidente en funciones ha cargado contra la falta de información por parte del Gobierno y ha defendido que él ha tomado responsabilidades políticas a pesar de que el día trágico no tenía ninguna competencia en la gestión de la emergencia. Mazón insiste en que su persona es la excusa para tapar, dice, las causas del desastre. No se pidió la emergencia nacional, en primer lugar, porque ningún mando operativo la propuso. En segundo lugar, porque el Gobierno manifestó públicamente que no la deseaba. Pero lo más importante, en tercer lugar, porque la emergencia nacional no trae ni más efectivos, ni más medios, ni los trae antes. Yo me fié del Gobierno de que nos iba a traer el mayor nivel de colaboración posible. Y Feijóo me advirtió, no ocurrirá. Y tenía razón, Bueno, atención al estudio que les vamos a contar a continuación, que es el que ha realizado UNICEF sobre los contenidos sexuales, el acceso a contenidos sexuales de los niños en nuestro país. Cuando hablamos de contenidos sexuales, hay que ponerse en situación. Los contenidos sexuales que se elaboran actualmente, que se realizan actualmente, nada tienen que ver con los contenidos sexuales que se consumían hace años. Estamos hablando de contenidos sexuales en donde, por ejemplo, las violaciones grupales son algo habitual. Estamos hablando de contenidos sexuales con alto contenido violento, en donde se roza lo SNAF. Esto es a lo que tienen acceso los niños en España a partir de los 11 años. Esta es la edad que establece UNICEF. Lo peor de todo es que somos en las familias, los propios padres, quienes damos esa carta blanca, podríamos decir, o ese pase de entrada a esa pornografía violenta a nuestros niños sin pensarlo, cuando les estamos dando un teléfono móvil o cuando les estamos dando un dispositivo electrónico sin ningún tipo de control parental. Que en España se esté dando el teléfono móvil cuando el niño hace la primera comunión, que les recuerdo se hace a los 8 o a los 9 años, es como darle a un niño, perdonen que se lo diga, una pistola, una metralleta, un arma. Me dirán, bueno, ya está aquí, qué exagerada esta señora que nos está... No, es que esto es así.
Y si no, fíjense ustedes en estos 3 datos, nada, son 3 referencias, 3 números que les vamos a dar a continuación. 1 de cada 3 jóvenes en España consume pornografía y 9 de cada 10 tiene móvil antes de los 16 años. Así lo revela un estudio de UNICEF, señalando que más del 70% afirma que les resulta fácil acceder a contenidos sexuales. La edad media de la primera vez que entran en este tipo de páginas es en torno a los 11 años. Una exposición temprana que los expertos vinculan con malestar emocional, depresión o violencia digital. Así lo confirma el coordinador del estudio, Antonio Rial. Más del 60% están en 3 o más. Insisto, en quinto o sexto de primaria. Un 7-8% en primaria, con 10-11 años, ya está consumiendo pornografía de manera más o menos regular, alguna vez por semana. El daño, el peaje que hay a nivel emocional, los correlatos emocionales, implican tasas de depresión, de acción suicida, de riesgo suicida, de ansiedad, de problemas de somatización 3-4 veces mayores. El Ministerio de Igualdad ha detectado un nuevo fallo en el sistema de las pulseras antimaltrato. Según ha informado el departamento de Ana Redondo, la incidencia duró desde las 4 de la madrugada hasta las 5:30 de la tarde de este martes, provocando más lentitud en el sistema. La ministra asegura que las víctimas no han estado desprotegidas. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a las víctimas. Estamos trabajando para restablecer completamente el sistema. Desde hace más de 1 hora está estabilizado el sistema y, por lo tanto, están llegando los datos en tiempo real. Ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento durante estas horas de crisis, y hay un equipo multidisciplinar trabajando en todo momento. Y los Reyes continúan hoy con su viaje de Estado a China. Anoche tuvo lugar una cena privada con Xi Jinping después de que Felipe VI hubiese pronunciado unas palabras durante su discurso inaugural ante 400 empresarios. El monarca apoyó a la empresa española pidiendo al régimen una mayor apertura del mercado. Nos alegra mucho estar hoy aquí con todos vosotros y deseamos los mayores éxitos profesionales y empresariales. Con vuestro trabajo diario contribuís de manera muy valiosa a estrechar los lazos entre China y España. Este viaje refleja nuestra voluntad de seguir fortaleciendo esta relación y nos ilusiona especialmente poder impulsar juntos nuevas oportunidades de colaboración que redunden en el beneficio mutuo de nuestras empresas y en la prosperidad de nuestros pueblos. Primer monarca que visita Pekín en los últimos 8 años. Ahí lo tienen ustedes hoy abriendo la portada, en esa fotografía de portada en el diario El Mundo, los reyes de España junto a Xi Jinping y señora. En el ABC también es la situación a la que ha llevado al jefe del Estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en concreto el señor Zapatero. Como nos contaba ayer Juan Pablo Cardenal en ese artículo que pueden leer en Libertad Digital, todo lo que nos cuentan sobre los beneficios de estas relaciones comerciales es mentira, porque cualquiera de los países que están en nuestro entorno exporta muchísimo más y gana muchísimo más de la relación bilateral que mantienen con el régimen comunista chino sin tener que rendir pleitesía al dictador. Y ahí están los reyes de España. En fin, esta es la situación, como les digo, a la que nos ha llevado Pedro Sánchez y también a la que nos ha llevado, por supuesto, José Luis Rodríguez Zapatero. Nos vamos a ir a la Mutua. Sergio. ¿No tenéis la sensación de que cada año os sube más el precio del seguro? Vamos, que nos tienen contentos. Así que si esto os pasa también a vosotros, ya sabéis, os vais a la Mutua, porque si te vienes a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en Mutua.es. Vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico. ¿Qué tal, Beatriz García? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos hoy Libre Mercado. Vamos a ver la deuda oculta del Gobierno. Las obligaciones de España superan el 600% del PIB. Sí, es bastante terrorífico el dato. Te iba a decir, vamos a contar buenas noticias. Venga, sí. Para despertarnos con alegría. Pues lamentablemente hay que decir la verdad y hay que contarle a la gente lo que está pasando. Y Europa tiene un problema bastante importante. Europa no es capaz de crecer. Europa ha desaparecido del motor mundial del crecimiento. Estamos más preocupados en otras cosas, en la burocracia para todo lo que hagas, en el bienestar animal, en el ecologismo. Entonces ya hemos perdido en el viejo continente el foco. Y en España
Además, tiene el particular problema de que se ha comprometido en esto que se llama la deuda implícita de la Seguridad Social en pagar muchísimas pensiones, evidentemente. Tú estás trabajando pensando en que va a llegar el futuro, vas a cobrar X cantidad y eso sale de algún sitio. Y eso no está en las cuentas oficiales, esas promesas futuras, ese bienestar al que todos queremos aspirar cuando nos vayamos a jubilar, pues es que estamos hablando, y son datos de 2021, antes de la reforma, que es en los datos futuros, casualmente Eurostat ha dejado de publicar esto, pero supera el 500% del PIB, o sea, de la riqueza del país, de lo que somos capaces de generar. Y si a eso le unimos la deuda pública, que eso sí que hay que pagarlo religiosamente cuando vence, estamos por encima del 100% y estamos por encima del 600% del PIB. Esto, pues es un problema importante. Esa deuda implícita de las pensiones podía variar, evidentemente. Si un gobierno se compromete a pagar más a los jubilados cuando llegue el momento o a recortar. Entonces, pues es un problema que alguien va a tener que asumir y en el medio plazo lo tenemos muy, muy presente. Oye, ahora que hablabas y perdona que te pregunte porque además me interesa tu opinión, no sé qué te parece estas declaraciones que ha hecho. Bueno, no sé si se le ha escapado o si realmente ha sido un problema del editor, esta confesión que ha hecho Nadia Calviño en su libro 2000 días en el Gobierno de España, en donde asegura y confiesa que durante su etapa como vicepresidenta económica del Gobierno trató de influir en el INE para que modificase la estadística respecto al PIB. A mí me parece, esto es terrorífico e incluso creo que puede tener hasta algún tipo de responsabilidad, ¿no?, que se le pueda exigir a la ex vicepresidenta, ¿no? Pues ojalá. Yo de momento ya he pedido el libro porque ya con esto, en principio, lo que dijera Calviño me interesaba bastante poco. Hombre, pero como cebo editorial... Después de este escándalo, pues sí, a ver si ella trabaja o nos explica algo más sobre esta idea. Pero bueno, el INE ha estado colonizado por el gobierno, dimitió su presidente porque era un escándalo, porque había presiones y casualmente, es que si las casualidades no existen, todas las revisiones que hace el INE le favorecen al gobierno de este cambio de dirección. Y claro, pues estando Nadia Calviño ahí, que era cuando estalló toda la polémica del INE, ahora estas declaraciones estas intenciones que las recogió el mundo, alguna consecuencia debe tener, pero es que además si la tuviera judicialmente me alegraría, pero es que ya ha tenido la consecuencia. O sea, Calviño, el gobierno de Pedro Sánchez han conseguido cargarse la credibilidad del INE, un organismo que era completamente independiente antes de que ellos le pusieran sus sucias manos en esta institución. Era independiente, gobernase quien gobernase, pues sabías que más o menos ponían a alguien de su confianza al gobierno de turno, pero te creías los datos. Pues es que han conseguido que ya el descrédito absoluto de las instituciones y una institución tan independiente y de tan poca, tan poco politizada como era el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, ya solamente nos queda que Tezanos deje el cargo y que escriba un libro y que también confiese que también ha manipulado la estadística. Claro, y no nos sorprendería. No nos sorprendería, pero bueno, vuelvo otra vez a decir que como cebo editorial para la compra del libro me parece extraordinario. Ya ha conseguido que lo pidamos nosotros. Bueno, los acreedores ya buscan embargar cuentas y propiedades españolas en Estados Unidos por los impagos de Sánchez a las renovables. Esto es una de las cuestiones que seguimos, además, puntualmente aquí en Libre Mercado. Sí, y bueno, nos lo cuenta Diego Sánchez de la Cruz, que está siguiendo este tema desde el principio. Es Estados Unidos y una de las batallas judiciales que tiene España a nivel internacional está en Estados Unidos. Las compañías están reclamando muchísimo dinero a nuestro país y el paso que han dado estos días es eso, pues el procedimiento formal lo han iniciado para identificar los bienes que tiene nuestro país en el extranjero. Bienes, todo tipo de activos. Estamos hablando de bienes inmuebles, estamos hablando de cuentas bancarias del Reino de España. Esto es un auténtico drama, y además que te embarguen un país serio, en teoría, o que quiera aparentar seriedad, que te embarguen una cuenta en Estados Unidos porque no pagas, como si fueras el moroso de la comunidad de vecinos. La verdad que es lamentable y España va a tener que aportar información sobre las entidades públicas
públicas que trabajan en Estados Unidos, las operativas que tiene el gobierno allí y cuántas propiedades se pueden quedar, porque es que las deudas se pagan, es que volvemos a lo mismo, es que tú has firmado un contrato, tienes que cumplir, y en este gobierno pues no quieren cumplir los contratos. Bueno, Bea, tenemos 2 minutos para que nos cuentes un par de titulares más. Bueno, pues tenemos un titular de Expansión que dice: la inseguridad jurídica de la tasa de basuras amenaza 3.500 millones de recaudación. Yo en vez de amenaza lo corregiría, salvaría. Podría salvar 3.500 millones de recaudación. Está todo el mundo ahora pagando la tasa de basuras, escandalizada. Y bueno, esto tiene un problema que lo advierten los inspectores de las haciendas locales y la verdad que tiene todo el sentido. O sea, podría ejecutarse de aquí a nada, bueno, pues una oleada de reclamaciones masivas por esta tasa porque tiene bastantes indicios de ser ilegal. Entonces, bueno, pues puede pasar como con la plusvalía municipal, que ahora todos los ayuntamientos están encantados de recibir el dinero de nuestras tasas, porque claro, es dinero fresco que entra a las arcas municipales, pero ¿qué pasa si luego lo tienen que devolver? Ilegal, como ya pasó en la irregular, plusvalía. Desproporcional, totalmente, es un despropósito. El otro día yo asistí a una imagen absolutamente conmovedora del banco lleno de pensionistas, de gente muy mayor, muy, muy mayor, pagando esa tasa de basuras totalmente desproporcional, en donde yo pensaba, bueno, todas estas personas que están aquí pagando, ¿cuántas viven solas? Sí. ¿Y cuánto tienen que pagar? Sí. ¿Y cuánto tienen que pagar? Claro, es que, vamos a ver, no contamina lo mismo un pensionista, una persona, un viudo, una viuda, una persona que vive sola de 80 y tantos años en su casa, 70 y tantos años, que consume lo que consume y mancha lo que mancha, que una familia a lo mejor de 4 personas, de 5, en fin, no sé, a mí me parece, pero era conmovedor ver de verdad a esta gente que tiene tantas dificultades, muchos de ellos para llevar a fin de mes, es verdad, a otros no, pero algunos sí, pagando religiosamente esta tasa en el banco. Bueno, y uno más. Bueno, ya. Pues 5 días. Dice que el gobierno finiquita, bueno, pues este plan de subvenciones al vehículo eléctrico este año, que ya no van a ser las autonomías las que lo gestionen y que va a ser, bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez. Así se lleva a los méritos, así se pone, bueno, pues un pin, esta subvención a los coches eléctricos, que hay que recordar que a quien beneficia son a las rentas medias altas. O sea, ¿quién se puede permitir un coche eléctrico? Bueno, pues quien tenga un poder adquisitivo pues un poco superior, quien se pueda gastar 40.000 euros en un coche eléctrico. Mientras tanto, pues los pobres, las rentas más bajas, a subvencionar los coches eléctricos de los que se lo pueden permitir y pues a ir con su gasolina donde puedan, porque cada vez les van a dejar entrar a menos sitios. En fin, bueno, a partir de las 9 volvemos otra vez a hablar contigo para que nos cuentes cómo abre la bolsa, ¿te parece? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso vamos ya con más información, con la República de los Tontos, por supuesto, y nuestra tertulia. Hoy no se la pueden perder. Hoy está Paco Maruenda, Alejandro Entrambas Aguas y Rubén Arranz. Es La Mañana de Federico. Es Radio.